Buenos días, hoy día tenemos un evento muy especial. No voy a hablar mucho porque quiero que ustedes tengan la oportunidad de escuchar a nuestra invitada especial. Ella viene también con la exposición que estará en el PAC de la Casa de Ana Frank de Ámsterdam, Holanda. Tenemos la suerte de ser el primer país al que viaja esta exposición. Entonces, espero que todos ustedes puedan aprovechar esta oportunidad. Quiero presentar a nuestra invitada. Su nombre es Esther Karl, nacida en Polonia. De muy pequeña vino al Perú, después del horror nazi, con sus hermanas Fela y Anita, salvadas por su madre Mali Karl y por su padre Samuel Karl, quien dio su vida por ellas. I want to introduce our guest. We have a very special guest today that's accompanying an exhibit, Anne Frank, from Holland, Amsterdam, and we are fortunate to have this exposition here at the PAC. It will be here all week. And I don't want to speak too much so that you can have time to listen to our very special guest. Her name is Esther Karl. She was born in Poland. When she was very young, she came to Peru after the Nazi horror with her sisters Fela and Anita, who were saved by her mother, Mali Karl, and her father, Samuel Karl, who gave their lives for them. Please welcome our guest. Buenos días, gracias por el cálido recibimiento. Señora directora del Colegio Roosevelt, Cynthia Sterner, señores profesores, padres de familia, queridos alumnos, agradezco muy cordialmente esta invitación y me permito presentarme. Me llamo Esther y soy sobreviviente del Holocausto. Quisiera empezar con una pregunta para ustedes. ¿Qué significa el Holocausto? Yo les voy a explicar. En la Segunda Guerra Mundial no se respetó las religiones, no se respetó a los seres humanos. Querían los nazis que todos fueran una raza superior. Los nazis mataban a seres humanos por ser de otra religión, por ser judíos, discapacitados, por ser gitanos o por ser homosexuales. Estoy aquí por el milagro de sobrevivir y dar testimonio de lo ocurrido, para que jamás vuelva a suceder, para recordar y para hacer recordar. Quisiera compartir con ustedes un poema que me escribió una chica de New Jersey que se llama Elisa Frey y se titula Jamás en la eternidad. Dice así: lamento si no vi su cara entre los cientos de anteojos rotos, toneladas de cabellos hermosos, miles de zapatos sin par, sombreros, camisas o pantalones. Lamento no haber probado sus amargas lágrimas cuando los separaron de su amada familia, cuando los torturaron, golpearon o violaron, cuando los obligaron a cavar su propia tumba o pararse desnudo, apretujado entre 100 personas más en las duchas que todos bien sabían eran las cámaras de gas. Lamento si no oí sus gritos de dolor. En un principio quise vivir su horror a través de mi oído, pero a medida que los ecos de sus gritos de horror atravesaban los muros, yo me encogí y me rehusé oír. Lamento si jamás sentiré lo que ustedes sintieron. Jamás podré comprender el infierno que ustedes fueron obligados a soportar. Así como en Israel se fundó Yad Vashem para dejar constancia
documentar, investigar y hacer oír la historia viva del Holocausto, así nosotros tenemos que recopilar cartas, recuerdos, fotos que expresaron la identidad de los inocentes víctimas judíos y también de otras religiones, para que enseñe cómo estudiar el Holocausto y cómo aprender de él, de ese tiempo de eclipse de luz en que el asesino asesinó, la víctima luchó por la supervivencia, el vecino vio y cayó y solo unos pocos intentaron salvar. Nuestra responsabilidad es trascendental y compleja, es volver a restituir los valores morales y éticos, valores que colapsaron en el Holocausto, a la aspiración de la justicia y a la paz, frente al escalofriante sufrimiento de millones de seres humanos. Recordar el Holocausto va más allá de conectarse con el dolor de las víctimas. Es luchar contra toda forma de discriminación, racismo, genocidio y antisemitismo. Mis raíces están en Polonia, en una ciudad insertada en el mundo occidental que se llamaba Lwów o Lemberg, ciudad universitaria de una importante vida judía cultural y espiritual. De los 150.000 habitantes solo sobrevivieron 500 y del gueto de Lwów muy pocos, entre los cuales mi madre, Mali Karl, fue la única madre judía que logró salvar a sus 3 hijas y a la cual después de la guerra se le dio el nombre de Madre de los Sobrevivientes por las instituciones americanas UNRWA y Joint. Mis abuelos, Emanuel y Fala, nacieron en Austria, en un hogar religioso y muy unido, personas cultivadas y sumamente piadosas. Cuando se acercaban las fiestas, se preparaban cada año paquetes para repartir a los pobres y necesitados, y se les enviaba sin decir quiénes eran los benefactores. Tenían una fábrica de coche de mimbres para bebés que se exportaba a los países vecinos. Mi padre, Samuel Karl, era de altos valores y de gran nobleza. Su hermano mayor, mi tío, el doctor Karl, era médico de la Universidad de Viena, pero con el inicio de los avances nazis y siendo director de una clínica le quitan todos sus derechos y decide emigrar con un amigo a Lima, Perú. Mi mamá tenía 11 hermanos y por ser la menor de una numerosa familia creció muy querida y protegida. Me contaba que antes de la guerra su casa tenía una gran sala de recibos de las hijas mujeres, adornada con muebles de bambú, cortinas y tapetes hechos por sus hermanas. En una esquina tenían un piano donde pasaba horas enteras para ser concertista. La mesa del comedor era para 12 personas. El sótano de la casa servía de despensa, pues el crudo invierno de Polonia obligaba a reservar de esa manera los alimentos. En las mañanas, me contaba, el grato aroma del pan recién horneado se esparcía por la casa y los domingos eran los escogidos para trabajar el jardín y la siembra de las verduras. Si describo el hogar que tuve, siempre me contaba, era para destacar y reiterar que nació y creció en el seno de una familia muy unida y muy querida. De ese hogar feliz y tranquilo fuimos arrebatados brutalmente a un torbellino de acontecimientos trágicos, atrapados en los hitos sangrientos del Holocausto, marcando la era más negra de la humanidad. Los recuerdos forman la historia de los pueblos y si olvidamos, tendremos que revivirlo nuevamente. Es por eso, para que jamás vuelva a suceder, recuerden y hagan recordar.
Las palabras empequeñecen ante el horror de las cámaras de gas, ante los experimentos médicos macabros, campos de exterminio, hornos crematorios, donde las vidas humanas eran trituradas y convertidas en ceniza, hambrunas, enfermedades y muerte, donde con el pretexto de dar una ducha separaban a las madres de sus hijos, hombres de mujeres, y los asfixiaban con el gas venenoso. Les extraían los dientes de oro, cortaban las cabelleras y con la grasa humana hacían jabones. Un sobrino de mi mamá escapó de ahí y contó todo ese error. En el año 35, el edicto de los nazis fue excluir a los judíos de las artes. Se les prohibía tener tierras. Ningún judío podía ser editor de un periódico. Son excluidos de varias profesiones. Se requiere que en sus pasaportes figure la letra J en rojo. Son obligados a entregar sus pertenencias en oro y plata. Pierden sus derechos como propietario y no pueden permanecer en la calle después de las 8 de la noche. Si pudiéramos recordar a cada uno de los 6 millones víctimas del Holocausto recitando uno a uno sus nombres, nos tomaría 70 días y 70 noches. Si guardáramos 1 minuto de silencio por cada uno de ellos, estaríamos callados y de pie por más de 11 años. Es que la magnitud del Holocausto escapa cualquier cantidad de descripción y comprensión. Las imágenes son imborrables. Yo soy esas imágenes. Están en mi alma y en lo más profundo de mi ser. Lo peor no era la violencia ciega o el hambre atroz, ni siquiera la muerte. Lo peor era la degradación del ser humano hasta convertirlo en un número sin nombre. Los campos de concentración Auschwitz, Dachau, Treblinka, entre otros, aniquilaban entre 12.000 y 15.000 personas judías diariamente, donde las víctimas no fueron enterradas, sino calcinadas para ser esparcidas como polvo. El Holocausto es una tragedia única e innegable, donde se derrumbaron los valores humanos, pero no es solo de sufrimiento y penuria, sino de resistencia e identidad, de lucha por la supervivencia y el heroísmo. 6 millones de seres asesinados, una cifra inconcebible. Entre ellos están mis abuelos, mi padre en Polonia, mis tíos y tías, mis primos con sus hijos pequeños, personas de verdad que nunca conocí y que nunca conoceré. Día y noche corrían los vagones para ganado, repletos de hombres, mujeres y niños. Todos viajaban a la muerte. Los esperaban los hornos crematorios de Belzec, entre otros, diabólicamente construidos para la tarea del exterminio. En estas trágicas circunstancias nací un 15 de septiembre, en un día que hubo una persecución contra las mujeres embarazadas judías, que eran reconocidas por llevar el distintivo en sus brazos de la estrella de David y conducidas en camiones a lugares desconocidos sin retorno, hacia la muerte. Mi mamá salió a la calle olvidándose de ponerse la estrella, pero al ver lo que sucedía, caminó aterrorizada, presa de pánico, hasta llegar a su casa. Al día siguiente entraron los nazis a nuestro hogar y saquearon todo lo que podían.
cuadros, arte, platería, y bajo amenazas de sus pistolas nos arrastraron al gueto, a mi padre, a mi madre, a mis hermanas, Anita y Fela, y yo en brazos de mi madre, protegiéndome con todas sus fuerzas y transmitiendo esa sensación de calidez, amor y ternura que llevo en mi corazón continuamente. Fue una caminata interminable bajo la lluvia, con el terror a lo desconocido y en un presente incierto. Llegamos a un puente donde habían colocado una garita para un mejor control. El puente fue bautizado como el Puente de la Muerte. Si alguien lo traspasaba, la muerte era su destino. Los nazis dejaban pasar a 5 o 6 personas, y al que le correspondía el próximo ingreso lo empujaban a un lado apuntándole con una pistola, disponiendo sin misericordia sobre la muerte. A la derecha los que iban a vivir, a la izquierda los que iban a morir. Para mala suerte, el día que entramos al gueto le correspondió a mi querido padre ocupar el 7º lugar. Todo fue tan rápido que de pronto nos quedamos solas, esperando largo tiempo en medio de una tempestad y fuerte lluvia. Al implorar y entregar una joya al nazi, logró mi mamá rescatar a mi padre de ese lugar. Esto marcó nuestro ingreso y confinamiento al gueto del Buf, cuyos barrios quedaron excluidos de la vida cotidiana. Después de un tiempo, la amenaza de cerrar el gueto era inminente. Entonces, apoyada por mi papá, se toma la decisión de huir, no sin antes pedirle a una sobrina que era boticaria le consiguiese veneno, medida extrema a la que recurriría mi madre antes de entregarse a los nazis. Eran las 6 de la tarde cuando partimos. El adiós familiar fue y será uno de los más tristes recuerdos. Cuando cruzamos el puente de la muerte no llevábamos la estrella de David. A partir de ese momento íbamos a pasar por cristianas. Al salir no nos revisaron pensando que éramos campesinas polacas. Ahí vimos un poste con un cadáver y un cartel que decía: ese será el castigo a los que huyen. Pero ya nada pudo detener la decisión tomada. Con fuerzas sobrehumanas, con coraje y valentía, logramos huir del gueto con la consigna de regresar para salvar a mi papá. Tomamos el primer tren que pasó y ante la desesperación de verse mi mamá sin documentos ni papeles, empezó a llorar amargamente diciendo que le acaban de robar sus papeles de identidad y que estaba desesperada. La mujer que estaba sentada a su lado se apiadó de nosotros y le dijo a mi mamá que se calmara y le explicó que ella era la esposa del alcalde del próximo pueblo y que él mismo nos iba a proporcionar nuevas identificaciones y tarjetas de racionamiento. Así fue como nos convertimos en cristianas para poder sobrevivir. Mi mamá cambió su nombre de Mali Carl por el de María Coro. Así como esta persona que nos ayudó, hubo muchas almas nobles en nuestro camino y en nuestras vidas. Y una de ellas fue un joven seminarista y pensamos que fue Karol Wojtyła, el Papa Juan Pablo II. Eran hombres justos que salvando una vida salvaban a la humanidad. Esos bienhechores de las naciones del mundo pusieron su propia vida en peligro y riesgo, también a sus familias, para garantizar que en la más profunda oscuridad brotaron algunos rayos de luz. Ellos son los justos entre las naciones y sus nombres están inscritos en Yad Vashem con un gran homenaje en Israel. Como ellos debemos hallar la victoria de la tolerancia sobre el racismo,
del amor sobre el odio, del bien sobre el mal. Ahora les voy a leer algunos episodios de nuestras vidas, de cómo escapó mi papá del gueto y estuvo escondido 1 año detrás de un ropero y solo nos podía ver de noche cuando dormíamos. O cómo unos nazis con un cuchillo marcaban la estrella de David en las frentes de los prisioneros y otros con una vela encendida prendían las barbas de los judíos religiosos. O cuando una noche mi mamá encontró a 4 personas dentro del hueco del silo pidiéndole que no la delataran y rogando por un poco de comida. O cuando una bala rozó la cuna donde dormía mi hermana Anita, volteándola completamente sin saber si vivía. O cuando mi mamá fue en busca de mi papá, que estaba escondido en la parte de atrás de la cabaña, pero al llegar, un oficial nazi le advirtió que estaba prohibida la entrada de los civiles a ese pueblo, ya que fue totalmente evacuado. Pero al rogarle y darle una joya, implorando que solo iba a sacar alguna ropa, el oficial aceptó acompañar. Y justo en el preciso momento en que mi mamá llegaba a la casa, salía un oficial nazi que inmediatamente le preguntó: ¿a qué has venido? A lo mejor vienes por ese judío que acabamos de arrestar y que fuiste tú quizás misma quien lo escondió. Momentos como esos paralizan el corazón. ¿Qué hacer? ¿Qué responder? No podía clamar, no podía llorar, ni siquiera temblar. Sobrevivir en medio de esos instantes de terror era un milagro donde cada momento parecía el último. La UNRWA, entidad americana, agrupó a las personas sobrevivientes y desplazadas después de la guerra, y en un periódico se puso un aviso que Mali Carl con sus 3 hijas buscan en Lima, Perú, al doctor Julius Carl. Inmediatamente mi tío se puso en contacto con nosotros. Su bondad y generosidad, su sabiduría y humanidad siempre quedarán grabados en mi recuerdo y corazón. Gracias a sus innumerables esfuerzos y gestiones y por haber sido el médico del presidente Odría, obtuvimos las visas para llegar al Perú. Cuando llegamos, recuerdo que era una niña muy triste, que no sabía reír y con 6 años pesaba escasamente 12 kilos. Mi tío, con su inmenso amor y dedicación, nos amparó, cuidó y nos adoptó como hijas propias, y al cabo de unos años se casó con mi mamá, formando una pareja muy unida y feliz. El libro que escribió mi inolvidable madre en sus últimos años de vida es un valioso legado histórico, tanto para nosotros como para las generaciones venideras, por ser un testimonio verídico y auténtico describiendo su lucha contra el terror nazi y de su escape a la vida, que así se titula el libro. Se encuentra grabado por Steven Spielberg en Yad Vashem en Israel, también en el Museo del Holocausto en Washington, en el Centro Simón Wiesenthal en la Universidad de Miami. A las personas que niegan el Holocausto les respondo con una sola pregunta: ¿dónde está mi numerosa familia? Nosotros éramos más o menos 100 personas y nadie sobrevivió. Con estas dolorosas vivencias y recuerdos quisiera transmitirles a cada uno de ustedes un mensaje de tolerancia, un mensaje de coraje y de lucha por la vida, un mensaje de dignidad y respeto por cada ser humano y sus valores, sea cual fuere su raza, su credo, un mensaje de paz y de inspiración, de amor al ser humano.
Nosotros somos la última generación de sobrevivientes y ahora ustedes, queridos alumnos, son mis testigos para que recuerden, para que difundan, para que jamás vuelva a suceder. Mis hijos y nietos son los eslabones que unen el pasado, presente y futuro, y son el mundo viviente del amor sobre el odio y de la luz sobre la oscuridad. Una vez más quisiera agradecer profundamente al Perú, tierra noble y generosa, por habernos dado una segunda oportunidad de vida, ofreciéndonos una esperanza de un futuro mejor. Shalom es paz en hebreo, así que les deseo a todos ustedes shalom y que siempre recuerden. Gracias. Quisiera agradecer nuevamente a nuestra invitada especial de hoy día. Espero que reflexionen sobre sus palabras, que fueron muy hermosas y que nos ha dejado una lección que no se nos olvidará. Recordaremos para no olvidar. I would like you to reflect on what our guest has said to us today. It's a very powerful message and one which we will do what she says, which is not to remember so we won't forget, for being such a good audience. Have a good day.